increases as thousands of Americans begin to self-quarantine. It poses a greater global threat than terrorism. Now here in New York City, a state of emergency declared as well. The turmoil on Wall Street amid the coronavirus outbreak. There's no treatment known, there's no vaccine. This as New York bans all gatherings of 500 people. Panic is rippling through the global stock market. More than 10,000 school closures nationwide. Shops, cafes, restaurants, bars, all forced to close. And rising fear, officially a global pandemic. All games for all teams suspended until further notice. Tenemos a Seferino Ábrego, uno de los participantes de la protesta hoy aquí en la comarca Nove Buglé, específicamente en el distrito de Gironday. Pues cuéntanos, señor, qué fue lo que pasó en la protesta de hoy y el balance realmente o el informe que ocurrió hoy en la protesta o la manifestación como concientización hacia coronavirus, que prácticamente están viajando más de decenas de personas o la masa de población de la ciudad de Panamá hacia la comarca Nove Buglé, y la comarca Nove Buglé es vulnerable hacia esa enfermedad. Entonces cuéntanos qué es lo que están exigiendo y qué pretenden realmente con esta protesta. Hoy mozo periodístico, oramos tarde, no habrá ahora voy a escribir ahora no mueve, ahora titani viniera a moya ahora ni mueve, ahora puedo enviar de cara ahí, ahora hasta de andarchi, nede ahora nunca calabra, aguña cara otro modo ya corocoña cano, ahora cuando ni tres mirin negociante tiene que negociante, guisete que Panamá set, la rata Costa Rica, ñarba no anda comarca teri, ñarba no anda en la provincia de Ocaltor, porque verán llevi atacar no nede gana problema para el gobierno, problema ni verdad, nunca ahora calle y cerrar y para que el gobierno repadre no me autoridad comarcal también va Lo que estamos haciendo es para enviar mensaje a la ciudadanía. La gente que está en la ciudad no debe estar viajando para el área de la comarca, ni lo que está dentro de la comarca no puede estar saliendo. En vista de esto hemos hecho 1 hora y media del cierre de calle. Si hoy se aumenta el virus a la ciudadanía, entonces vamos a tomar otra medida. Dicho de modo, los grupos van a tomar decisiones si mañana continuamos con la protesta. También vimos durante la protesta conflicto entre las autoridades supuestos de salud y entre algunos compañeros que están en la protesta. Cuéntame qué realmente es lo que pasó y cuéntanos a la ciudadanía, ¿no?, de lo que pasó realmente. Bien, quiero mandarle mensaje al presidente y al ministro que vino un ciudadano que era encargado, pero no nos atendió como debería atender. Nos empezó a insultar, nos empezó a discriminar porque nosotros no somos de la persona que era responsable. Más bien dijo que nosotros no trabajamos, somos una persona irresponsable y que el documento que hicimos que no estaba bajo acuerdo de nuestro dirigente. Pero lo que hicimos es, estaba firmada por el cacique en la recineta. Entonces, una vez lo voy a dar a conocer el total. Nosotros no queremos en las enfermedades de virus para que llegue esto a Canquintú, donde hay población indígena pobre, humilde, que no tiene recursos, que no tiene nada. No queremos. Aunque dice varios de los grupos acá, los compañeros terratenientes, que no es enfermedad, va a afectar fuera de la comarca y dentro de la comarca. Pero ellos están equivocados, porque ellos que transitan fuera de la comarca y la comarca también, un solo lugares. Entonces por eso estamos, antes de afectarla, estamos preveniendo para que el gobierno nos escuche y también la autoridad de la comarca, para que nosotros no vamos a estar al desorden en la comarca y fuera de la comarca. Para eso cerramos en la calle. La última pregunta es: ¿qué mensaje le manda a todos esos jóvenes, señores, ancianos, algunos niños que están los Nove Buglé, que están en la ciudad de Panamá, ganándose la parte económica para ayudar a su familia? Porque muchos de nosotros que estamos acá en la comarca tenemos familiares en la ciudad de Panamá. ¿Qué mensaje le mandas a ellos para que se sientan bien y se sientan un poco fortalecidos, porque viven ahorita mismo un estrés frente a la enfermedad del coronavirus? Bueno, la parte de la familia que está en Panamá,
se debe mantener de ahí mismo y el gobierno tiene que también cuidar a esa familia y así también nosotros en la comarca. No es que va a dejar botado para morir, sino que ellos también tienen que mantener y cuidar a esa familia que están allá para quedarse ahí y nosotros acá. Amorogadre, Brare, Merire, Tinguay Nunanga Hokalgata Panama Yete, Murvan Nunanga Yete, Nyano Negore, and Munda Kotori Yarvananguera, Tirbayeve, Iberman, Brembin, Berenanoy, Nyan Itibra, Berenan, Nigra, and Yegan Amigatate, near out the